realmente la tecnología ya me sobrepasó, entonces me tengo que poner al corriente de alguna manera u otra. Facebook, Twitter, todas las redes sociales. No sé, ahorita no sé, pero si lo tengo que hacer, bueno, sí, porque además de que yo, por ejemplo, para chismes y eso yo no lo quisiera, sí reconozco que es una gran herramienta de trabajo, sí, hoy en día la mejor forma de enterarte ya ni siquiera son las noticias, tú lo ves en Twitter y de una forma inmediata. Digo, no rechazo eso, al contrario, me quedo maravillado y digo, wow, pues sí, tengo que entonces ya que ponerme las pilas y empezar a andar con este mundo de la tecnología, ¿no? Me da pavor porque además hay que decirlo, no hay que, estas cosas no lo digas, no, hay que decirlo, porque además es el país, en la casa donde vivimos y no nada más nuestro país, es una situación de inseguridad y inseguridad que está pasando a nivel mundial, guerras, en fin, muertes, y hay un chorro de cosas que no es el momento para mencionarlas, pero entonces claro, cada ventana que abres, como un Face, como un Twitter y eso, son ventanas que están abiertas y se las abres, todo el mundo se te está metiendo, y entonces pues ahora sí que los ratas, los delincuentes, toda la gente malhechora y eso, pues ahí empieza a detectar y empieza, por eso lo que puede decir mi padre, ¿sabes qué? Pues digo, sí sube, porque no le puedo decir no tengas Twitter, no tengas Facebook, a los hijos, por ejemplo, no tengas computadoras, y en la escuela ya todo lo hacen por computadora, mandan las tareas por computadora, entonces no puedo decirles que no lo tengan y que no lo hagan, pero entonces sí que sean muy cuidadosos y muy precavidos con el tipo de información y de contenidos que van a subir. No, prohibido no te digo nada, más bien se habló con ellos y decir tengan cuidado con eso porque todo eso se nos puede revertir por el tema de la inseguridad básicamente, no por otra cosa, porque además no van a subir cosas que no se puedan ver o que no puedan oír, simplemente con el tema de la seguridad, y eso es lo triste, ¿no? Pero bueno, pues como dice nuestra querida que dice Pacheco, aquí nos tocó vivir y hay que atorarle y hay que entrarle y hay que ponerse las pilas para esta parte. ¿Cómo estuvo la fiesta ayer después de la pachanga? Fue muy en familia, muy cortito, muy así en petit, pero muy padre, la verdad que muy ilusionado, muy orgulloso, el quinceañero parecía yo, porque veo a mis retoños, pues ya me acuerdo del día que nacieron y cómo pasa el tiempo, 15 años se me fueron rapidísimo, y entonces ahora que tengo a Julia que tiene 6, me da también este jalón como de orejas de decir el tiempo no se detiene, el tiempo pasa muy rápido, y entonces a ver, ahora sí que ocúpate y procura de día a día y de disfrutar esos momentos, porque el tiempo te volteas y ya los niños al rato ya vamos a estar hablando, van a ver de la boda, ay Dios mío, y entonces el tiempo se va rapidísimo. Sí, por nosotros, primero que nada, y también por ellos, ¿no? Nuestros hijos, bueno, obviamente ella es su padre, yo soy su padre, vamos a hacer así hasta el día que nos muramos, ¿no? Entonces, que para que llevamos una relación muy estrecha y de una también estrecha comunicación sobre todo. ¿Un regalo en especial? Aparentemente porque ella se quiere ganar este caso también. No, en mi caso no, la verdad que no, te soy honesto, no lo hemos contemplado, pero en el caso de que, como yo lo dije ayer, si Tati lo quiere, adelante, yo lo comunico, hay que hacerlo. Pero eso ya es un tema que tendríamos que hablar de Mayrin y yo, y ya después que definimos una decisión, pues obviamente se los porque están de vagas, mi mamá tampoco vino, pues está fuera de México, andan de vagas y yo estoy aquí trabajando, pero bueno, pues ahora les tocó a ellos, en Semana Santa, o al revés, Mayrin estaba trabajando y a mí me tocó irme de Pachanga con mis hijos, entonces bueno, así le hacemos, siempre procuramos, digo, el tiempo no se detiene, los hijos necesitan también sus espacios, tienen sus vacaciones, pues no porque mamá y papá estén trabajando, a lo mejor sí, también va a haber momentos como ya nos ha tocado, de que Mayrin y yo estamos al mismo tiempo trabajando y ni modo, pues nos sale también por la mañana, entonces aquí nos quedamos, que ellos lo entienden, y lo aceptan muy bien. No, tampoco me gusta. Pero bueno. Ahí viene. Ahí viene, venga. De que a lo mejor estaba Mayrin que de pronto se la verdad es una buena relación. Falso, totalmente. Nada que ver. Tampoco vino mis hijos y tampoco vinieron, tampoco vino mi mamá. Entonces, bueno, con eso se quita todo tipo de especulaciones, no es por ahí la cosa. Si hubiera estado aquí en México, Tati y mis hijos de mi madre, por supuesto que no, fueron los que hicieron falta nada más. Ay, no. Las cosas hay que tomar de que vienen y todo. Y además ustedes, como les he dicho siempre, la gente que me conoce de años sabe que ustedes tienen toda la libertad de preguntar lo que quieran y yo tengo toda la libertad de contestar.
quiere, siempre con respeto, adelante. Eduardo, y un bonito detalle que se menciona que le habías agradecido a Carlos, Sí, cómo no, porque él también ha sido una guía importante para mis hijos cuando Eduardo les ha dado mucho amor, mucho cariño, porque ya cuando un hijo, a esa edad sobre todo, que empieza a hablar de su padrastro, en este caso Carlos, quiere decir que, y te hablan bien de él, entonces las cosas van muy bien, entonces obviamente yo como padre me hace sentir tranquilo. Pero por supuesto que lo menos que puedo haber hecho es públicamente, porque era el momento además, porque ayer estaban compañeros de ustedes, entonces aproveché micrófonos y cámaras también para agradecer públicamente a Carlos, que ha sido una pieza importantísima también en el desarrollo y el crecimiento de mis hijos. Y gracias, y documentense quien sepa bien, y el que no, pues que esté como yo, pues adelante, y rieguen la pólvora por todas partes. Bienvenidos. Es que viene la presentación también el día 18, entonces ahí mejor le dejamos ese momentito para hablar del personaje y de la historia, ¿no? Gracias a ustedes como siempre por venir, gracias. Es una bendición, ¿no? Imagínate 5, por eso yo no podría decir y no ser agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mi gente, con ustedes, a gritarlo a los 4 vientos, decir gracias por la hermosa vida y la hermosa familia que tengo. ¿Te gustaría tener más hijos o hasta ahí? Degustarme, no, esto lo he dicho y de repente se malinterpreta, pero degustarnos tanto a Mayrin y a mí, claro que nos gustaría. Si tú me preguntas, ¿te gustaría? Sí, claro, y no 1, 2 más, no, pero bueno, ya no se puede, ya no tenemos 18 años, entonces digo, ya no se puede, entonces bueno, por eso decimos que no, pero de que nos gustaría, claro que nos gustaría. ¿Cómo la vasectomía o cómo? No. Nada, ella fue decisión de pero Mayrin sí está operada, entonces bueno, pues ya no, sus 3 embarazos fueron cesáreas, entonces ya un cuarto sería muy riesgoso para ella. Ya cuando el doctor te dice, ya pones el riesgo, la vida del hijo y de la madre, entonces ahí es cuando metes freno en mano y dices, ya es muy golosa mi parte pretender otro hijo más cuando ya tengo 5. Entonces fue cuando Mayrin y yo decidimos, no, pues ya no, ya con Julia, porque claro, es los míos, los tuyos y los nuestros, y ya con Julia pues fue una, ya que queríamos otro, ya no se pudo, pero bueno, ya estamos muy contentos como estamos, ¿no? Julia ya está muy bien de la Muy bien, sí, bien. El próximo, no, sí, estamos empezando, esto no acaba hasta que deje de crecer. Sí, esto va para largo, esto está hasta cuando le llega a la mujer, deja de crecer cuando le llega la primera regla. Le llega tu primera regla, ahí dejas ya de crecer. Cosa distinta en el hombre, a los hombres no les llega la primera regla, no, ¿verdad? No sé, bueno, con este mundo de bota de tecnología, puta madre, ya nos da el rato ya también con regla nosotros, ya pues madre, ¿no? Que ahora anda con estas hormonas, pero no, entonces esto apenas se lleva el primer alargamiento, el próximo año vamos por el segundo, no, estábamos empezando, o sea que todavía nos queda bastante camino por recorrer, pero va muy bien, gracias a Dios, ella por ejemplo ha reaccionado muy bien al tratamiento y todo muy bien, gracias a Dios. ¿Desde cuándo te veremos en teatro? Ay, terminando la novela, les juro que voy a estar ahí en una obra de teatro, porque además me encanta, y siempre es lo que hago, termino una telenovela y meterme a teatro luego, ¿no? De hecho, esta es mi primer novela que hago, la primera vez que hago una telenovela y no estoy en teatro. Toda mi carrera siempre he estado en novela y en teatro, pues nada más y nada menos en Aventurera 13 años duré. Y todos los otros proyectos que he hecho, entonces si le sumas, pues sí, desde que empecé mi carrera siempre he hecho novela y teatro. Esta es la primera novela, la primera vez que no hago teatro. O sea, no es menos presión, ¿no? Menos presión, ¿no? Más relax. Más relax y todo, pero me encanta, sí me gusta. Me gusta. Pero bueno, terminado la novela. Muchas gracias. Gracias a ustedes.